Muy bien, primero que nada, buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a esta segunda reunión que tenemos para ustedes de jóvenes y todos los invitados que quieran escuchar. Al fin es un mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Primero que nada, pues es un privilegio poderles compartir hoy y quisiera empezar, si pudieran abrir sus Biblias, en Mateo capítulo 9. Digo, todas estas reuniones vamos a estar viendo algunos mensajes. Si puedan traer su Biblia a la mano, estaría genial, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Y leo, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando nosotros leemos este pasaje en Mateo, para el Señor Jesús era un día común y cualquiera. En cierto sentido, no buscaba él un día extraordinario o excepcional para servir. Si tú lees este capítulo de Mateo y lees el resto de los evangelios, esa era la vida del Señor Jesucristo, era una vida de servicio. El corazón del Señor lo hacía ver esa necesidad en los demás, aún por encima de la propia. Entonces, antes de buscar él su bienestar y ver por sus intereses, dice la Biblia que él se compadecía de la gente por donde él caminaba y pasaba. Dice que al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Él podía pasar y ver a la gente a los ojos y sentir el mismo dolor y sufrimiento y necesidad que la gente tenía. Y dejar todo a un lado para enfocarse en esas personas, en esas almas. Siendo Jesús mismo el Dios y el creador de todo, tenía ese solo objetivo que era el servir. Y si ustedes van a Mateo capítulo 20, versículo 28, él mismo resume cuál fue su misión. Mateo 20, 28 dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes cuál es el problema? Que así como en los tiempos de Jesús, nosotros seguimos viviendo en una época de necesidad, donde existen los mismos problemas que vemos en estos primeros versículos que leímos. Las personas allá afuera el día de hoy están pasando por una gran necesidad y demasiado dolor, y muchos de ellos viven sin esperanza alguna. Sobre todo cuando estamos hablando ahorita de esta pandemia. Yo sé que llevamos aproximadamente como 6 meses de estar aquí encerrados, cuidándonos, teniendo un poquito de cuidado, a lo mejor otros un poquito de temor, hablando de nadie se quiere enfermar, nadie quiere que alguien en su familia padezca por esto. Pero lo que vemos hoy en día, aún por esto más acentuado, es hay mucha mortandad afuera, en las calles, hay mucha gente en los hospitales, hay familias que están sufriendo sin alguna esperanza en su vida. ¿Y sabes qué? Eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que hay muy pocas personas que están dispuestas a hacer algo al respecto. Porque necesidad en el ser humano siempre ha existido. Simplemente ahora por ese tipo de situaciones como que estamos un poquito más sensibles a eso. Pero el mayor problema no es este. El problema es que hay muy pocas personas que pudiendo hacer algo y pudiendo hacer una diferencia, hacen poco o nada al respecto por esas personas que están perdidas. Dice Jesús: la mies es mucha. Tú puedes ir a la gente allá afuera y a lo mejor tú ya tienes el día de conocidos que están padeciendo falta de trabajo, problemas en su salud, a lo mejor ya han padecido alguna muerte en sus casas, en sus familias. Hay mucha necesidad, muchas almas que rescatar allá afuera, muchas personas al cual darles esperanza, que nunca han escuchado el Salvador ni el Evangelio, pero hay muy pocos obreros dispuestos a poner sus manos a la obra y cumplir la misión a la que fueron llamados. Esto mismo pasó con el pueblo de Israel, ahí en el libro de Ezequiel. Entonces van a Ezequiel 22:30. Aquí habla Dios al pueblo de Israel, por medio de Ezequiel, que antes de que viniese la destrucción de la nación por medio del imperio de Babilonia, y eso vino por consecuencia del pecado de toda la nación, Dios estaba buscando a personas que hicieran un cambio. Y voy a leer, dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado,
y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aunque estamos experimentando como mundo entero, o como nación, o como ciudad, donde quiera que ustedes estén escuchando este mensaje, estamos en los momentos de mayor necesidad que no se han visto en muchas décadas. Y en los momentos de mayor necesidad de esta nación, no había en Israel quien viese por la salvación de los perdidos. Y en nuestro día de hoy, tristemente, creo que no hay mucha diferencia tampoco en comparación con ellos. En los momentos de mayor decadencia, donde se necesitan manos a la obra, existe muchas veces en nosotros, los que nos decimos creyentes, la más grande indiferencia ante el servicio, al ver la necesidad de la gente allá afuera. Estamos ocupados más en nosotros mismos, en nuestros planes, en nuestros anhelos, ensimismados en nuestras ocupaciones, indiferentes a la necesidad y el dolor de los que el Señor llama que están desamparados y perdidos. Es otro adjetivo para hablar de gente que no tiene esperanza alguna fuera del Señor. Y la pregunta es, ¿hay pocos que han escuchado el mensaje? O sea, ¿hay pocos obreros porque hay pocas personas que tienen una respuesta? ¿Habrá pocas manos que pudieran hacer la diferencia? Pues que en realidad hay muchos que hemos escuchado el mensaje y no estamos haciendo nada. Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Pero viendo lo que tú has recibido de parte del Señor, ¿qué hubiera pasado si Dios, al día de hoy, tú no le hubieras escuchado ese mensaje del Evangelio? ¿Qué hubiera pasado si al día de hoy tú todavía no te convirtieras, nadie te hubiera predicado de Cristo? Si Dios no hubiera enviado a una persona a la que tú tienes en mente, que te predicó el Evangelio, y a lo mejor fue muy insistente y te habló una y otra vez, ¿qué hubiera pasado si nunca al día de hoy tú hubieras escuchado ese mensaje? O nunca Dios hubiera enviado a esa persona para tocar la puerta de tu vida. Muchas veces somos muy indiferentes a la necesidad del servicio porque olvidamos que un día nosotros tuvimos la misma necesidad. Y un día el Señor tuvo misericordia de ti y de mí y nos dio la oportunidad de conocerle. Y eso, por lo menos en mi vida, cambió el panorama completo. Entonces, respóndete el día de hoy. ¿Dónde estabas antes de Cristo? ¿Recuerdas esa parte? Si no, no te preocupes. Vamos a darte una buena recordada respecto a realmente cómo estabas, porque a lo mejor no tienes poca memoria o mala memoria. Entonces, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, igual a leer. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En 3 versículos, el Señor nos está hablando aquí en Efesios, ¿cuál es el panorama de tu vida y la mía antes de Cristo? A veces pensamos que no hubo mucho cambio, ¿no? Dice el Señor que primero que estábamos muertos en delitos y pecados. Está hablando de una muerte espiritual en la cual estamos separados de un Dios santo y perfecto por nuestro pecado. Dice que seguíamos lo que la Biblia habla, la corriente de este mundo. Que por ahí si ustedes leen Proverbios 14:12, dice que puede parecer que es un camino que puede ir derecho, pero su fin conduce a la muerte y a la condenación. Su fin, dice el Señor en Proverbios 14:12, es camino de muerte. Dice aquí mismo en Efesios que no éramos hijos de Dios, no estábamos ni cerca de serlo. Dice, éramos hijos de ira, viviendo en nuestra propia voluntad, apartados de ese Dios santo. Si quieres me brinco al versículo 12, dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de Cristo, así estábamos, como menciona aquí Efesios. Sin Cristo, sin un Salvador, por tanto estábamos sin Dios, totalmente alejados de Él. Como dice Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios,
sin esperanza de estar cerca. Por lo tanto, no había esperanza, no teníamos esperanza. Dice además, estábamos bajo la ira de Dios. Ustedes leen Romanos 1:18, que la ira de Dios por el pecado se refleja desde el cielo. Dios está irado contra el impío todos los días, dice Isaías. Y la paga de nuestros pecados es la muerte, es la condenación eterna. Estábamos bajo esclavitud, dice Juan, porque todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Realmente estábamos en miseria, sin nada que tú y yo pudiésemos hacer. Y la pregunta es, ¿tan rápido ya lo olvidamos? Pero ¿qué pasó un día? Que para mí fueron aproximadamente como 8 o 9 años. ¿Qué pasó ese día? El día que te hablaron de Cristo, el día que tomaste esa decisión. Cristo vino a servirte a ti y Cristo vino a rescatarte a ti. Esas son las buenas noticias que tú y hemos recibido y se cumple lo que leímos ahorita en Mateo. Que el Hijo del Hombre vino para servirnos y para dar su vida en rescate por muchos. Dice Hebreos 12:2 que por el gozo puesto delante de él, estuvo dispuesto a sufrir la cruz por ti. Cuando tú lees los evangelios y ves la vida de Jesús, entre más se acercaba esa noche en la cual iba a ser apresado, él sabía que iba a llegar su hora. Y con más intensidad y con todo el amor en su corazón por ti, estuvo dispuesto a avanzar por eso, para dar su vida por ti, para servirte a ti y que tú no te perdieras. Por el gozo de verte a ti salvo, estuvo dispuesto a menospreciar todo lo demás y aún su propia vida para sufrir la cruz en tu lugar. Entonces yo te pregunto, si él respondiera como tú y yo a veces respondemos, ¿qué hubiera dicho él? No, pues hoy ando muy aburrido, no traigo ganas. No, fíjate que ando muy ocupado para ir por ellos. No, ahí los agendo un día en mi calendario. O hubiera dicho, no, simplemente no traigo ganas, no me interesa. O ese problema no es mío, ese problema a lo mejor es del pastor, ese problema es de alguien más, mío no es, yo estoy ocupado en otras cosas. Que alguien más se encargue. Si él respondiera como tú y yo respondemos, ¿dónde estaríamos tú y yo hoy? Pero ¿sabes algo? Cristo no hizo eso por ti ni por mí. No merecíamos que él hiciera todo eso, pero en su amor estuvo dispuesto a darlo todo por ti. Porque él vino a dar su vida hasta la muerte para rescatarte. Dice Efesios, dijimos en Efesios capítulo 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A pesar de la condición en donde estábamos, ya vimos algunos versículos anteriores en Efesios, Dios tuvo misericordia de ti. No fue indiferente a tu necesidad, ni a tu dolor, ni a tu necesidad de un Salvador. Había un pago que dar y Él estuvo dispuesto a darlo en tu lugar. Y por tanto, Él, que es rico en misericordia, tuvo un gran amor por ti y estando en la condición de perdido, de muerto espiritualmente, te ofreció darte vida con Cristo. No se desinteresó del problema o dijo eso es de alguien más. Él pudo hacer la diferencia y estuvo dispuesto a pagar el precio por ello. Dice que nos dio esta salvación por gracia. Te lo dio sin merecértelo. Y además, ni siquiera tenía Él que hacerlo. Fue un regalo que Él te ofreció por gracia. Y en esta nueva vida que Él te ofrece y te ofreció, un nuevo camino viene por delante. Él te quiere dar un camino de gozo para cumplir un nuevo propósito
que realmente llena. Alcanzar a otros, así como también tú un día, ese día que te convertiste, fuiste alcanzado. Porque leo otra vez el 10, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Fuiste salvado por gracia y ahora en Cristo eres una nueva criatura, creado en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Fuiste salvo para servir. Fuiste salvo con un propósito, para no seguir en tus caminos ni en los míos, sino en un camino nuevo que el Señor quiere darte ahora que tú estás en Cristo. Y que puedas experimentar esta nueva vida, estas nuevas obras que el Señor preparó para ti, porque ya eres salvo en Cristo. Si has nacido de nuevo, tú ya tienes este regalo. Entonces, recordando, ¿qué pasaría sin ese alguien que te habló de Cristo? La realidad es que si tú y yo vamos a la Biblia, vamos a las Escrituras, podemos leer en Romanos 10, del 14 al 15, que tú no pudieras, ni tú ni yo pudiésemos haber sido salvos sin el evangelio que tú y yo escuchamos de alguien. Dice Romanos 10, del 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos habla que sin obreros, sin gente que ponga sus manos a la obra, pues no hay quien predique el mensaje. Y sin predicación del mensaje, pues no hay quien lo vaya a escuchar. Y sin escuchar, no puede Dios traer esa fe al corazón. Y por ende, no hay salvación. Entonces, ponte en los zapatos de los que están allá afuera todavía. ¿Qué pasaría si tú estuvieras como ellos y no hubiese nadie que estuviera dispuesto a hablarles? ¿Quién estuviera dispuesto a servirles? Un día, tú fuiste a alcanzar a alguien que te predicó de Cristo. Y ahora tienes que entender que tú has recibido un tesoro. Tú que entiendes de dónde estabas antes de Cristo y cuál es la nueva vida que tienes ahora, que has nacido de nuevo, entiendes que hemos recibido algo invaluable. Algo que no pudimos comprar antes, no pudimos conseguir antes de Cristo y que nos fue otorgado como un regalo. Pero por tanto, es donde Dios nos habla que tenemos una responsabilidad. Si nos vamos a 1 Pedro 2:9, vamos a leer esto. Mas vosotros sois, ahora en Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto para el creyente es nuevo, porque leímos de ahorita en Efesios, antes de Cristo, estábamos perdidos, extraviados, esclavos del pecado, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Y puedo continuar y continuar. Pero Dios, que fue rico en misericordia, nos llamó de allá para venir a cumplir, como un pueblo de su propiedad, como hijos del Rey, una nueva misión. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Dice Juan también, Juan 15:16, que no es que nosotros lo hayamos elegido a él. Dice Juan 15:16, y dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, no nos lo merecíamos, no tomé yo la decisión, no fue un genio que un día se me prendió el foquito y tomé una decisión. Dios en su misericordia te dio la oportunidad que alguien te alcanzara por el evangelio. Y ahora Él te ha puesto para que vayas y lleves fruto. Normalmente, si tú siembras un árbol, no sé si alguien sembra un árbol, como te dicen que es una de las metas de la vida, no, sembrar un árbol, leer un libro, no sé qué más. Si tú siembras un árbol frutal, pues ¿qué esperas de un árbol frutal? Pues un árbol de fruto, ¿verdad? Pues en este caso Jesús está comparando una vid, un árbol que da uvas.
Pues yo no sirvo un árbol que da uvas, pues para que no dé fruto o para que me dé sombra. La verdad, la vid, si ustedes han ido una vez al campo, las han visto en internet o en alguna película, los viñedos, no son árboles de sombra. Ha sido un árbol para que dé fruto. Si tú siembras una vid, no esperas que sea infructífera, es decir, la estarías sembrando de oquis, ¿verdad? No sirve para nada. Lo mismo es el creyente. El creyente ha sido llamado para dar fruto. Y no cualquier fruto, sino uno que permanezca. Uno que siga avanzando y que produzca cada vez más. Entonces, el Señor te rescató a ti y a mí de donde estábamos porque tiene un camino, lo que vimos en Efesios, un camino de buenas obras que hacer. Fruto que Él quiere que lleves. Un mensaje nuevo que puso en tu boca y en la mía para anunciarlo. Pero el problema es que muchas veces no vemos esa necesidad. Nos olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros y no estamos dispuestos a hacerlo por nadie más. Por tanto, dice el Señor en todos estos pasajes que hemos visto, el mismo Pablo escribe en sus cartas que tenemos una deuda y somos deudores primeramente con Cristo. Él voluntariamente te entregó todo hasta la muerte y no te pidió ni un 5, porque es una salvación por gracia. Y dice Pablo en Romanos 8:12, somos deudores no a la carne. No te des a ti nada, ni a ti ni a nadie más que a Dios, tu vida. No hay más condenación, dice en Juan 5:24. Tenemos vida eterna, dice Juan 3:16. Ya no estamos extraviados. Somos liberados del pecado, dice Juan 8:36. Dice el Señor que hemos sido comprados por precio. Entonces, dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces debes entender que el tesoro que el Señor te regaló, tú tienes una deuda para con Él, una deuda moral de servirle y de hacer algo con lo que recibiste. No te dio el Señor toda esta salvación que hemos estado hablando y puedes descubrir más a lo largo de la Biblia para que tú y yo nos quedemos cruzados de brazos, indiferentes a las personas. No. Dice 1 de Pedro 4:2, para ya no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tú fuiste llamado en Cristo a cierta edad. Yo no sé si muy joven, un poquito más viejo, no lo sé. Pero de ahí en adelante, tu vida ha sido comprada por Cristo. Para ya no vivir ese tiempo que te resta. Yo no sé si sea un año, 2, una década, 50 años, no lo sé. Ojalá sea una larga vida. Pero ha sido comprado por precio para seguir un nuevo camino, una nueva voluntad del Señor. Nuestra primera deuda que tenemos es con Dios. Y si yo dijera en este día, no me interesa, ya tengo el regalo, soy salvo, ya, discúlpenme la expresión, ya fregué, ya gané, simplemente sería un mal agradecido. Que recibe un tesoro tan grande que hasta alcanza para el beneficio, para otros más que están allá afuera. Y simplemente digo, ando más ocupado o no me interesa. Pero ¿sabes algo? Tu primer deuda es con Dios. Pero la segunda deuda que tenemos es con la gente que necesita de este Salvador. Y por lo menos el apóstol Pablo lo entendía muy bien. Ustedes leen Romanos capítulo 1, versículo 14. Ustedes leen que Pablo escribe a la iglesia de Roma diciendo que tiene una gran necesidad por predicarles el evangelio. Dice que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él sabía que había recibido tanto que no podía guardarse las buenas noticias y ver a las personas, a las almas pasar por sus ojos y no ser absolutamente nada. Y verlas irse al infierno, a la condenación, por algo que él había recibido ese mensaje de salvación. Soy un deudor, decía Pablo. Y tú y yo, si hemos escuchado el mismo mensaje, tenemos el mismo tesoro, tenemos los mismos beneficios, pero también tienes la misma deuda con los demás. Te ha confiado un regalo, no solamente para ti, sino también para la gente allá afuera que necesite Salvador y que tú conoces por nombre y apellido. Porque a veces vemos a las almas como que, la gente de allá afuera. No, no son gente. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Tienes la imagen de ellos en tu cabeza. Son tus amigos, a lo mejor de la infancia, de la escuela, del trabajo. Es tu vecino al que saludas a lo mejor todos los días. Es tu novia, novio. No es gente, son personas, son almas que tú conoces,
que están en peligro de la condenación si tú y yo no hacemos nada con el tesoro que recibimos. Pero ¿sabes algo? No hacemos esto solamente por obligación, lo hacemos por amor a Cristo, claro, porque Él hizo todo. Es regresarle solamente un poquito de lo que Él ha hecho por ti y por mí. Y tampoco lo hacemos solamente por amor a los creyentes, por amor a los perdidos, para que se conviertan a Cristo y sean creyentes, sino también es porque yo como cristiano entiendo que al cumplir esta misión, yo voy a encontrar en el camino las grandes cosas que el Señor tiene para mi vida. Que el Señor promete, y vamos a ver ahorita, una vida profunda de gozo y satisfacción, una llenura que puede dar solamente el Señor a aquellos que están cumpliendo esta misión. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Mateo, capítulo 16, 25. Dice, Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando uno deja sus prioridades por tomarlas del Señor, no es que esté perdiendo. Al revés, dice el Señor, realmente gano. Porque gano el vivir en la nueva vida de bendiciones y de fruto que el Señor quiere darme. Y estamos a hablar de algunos beneficios. Pero para ganar en la vida cristiana, uno tiene que estar dispuesto a perder lo suyo. Que en realidad, si lo pones en perspectiva, la eternidad de las almas es mucho más importante que mis planes, mis sueños, mis cositas, que no quiere decir que están mal, no están peleadas con lo que el Señor tiene. Pero muchas veces yo las pongo sobre lo que el Señor quiere, aún para mí. Pero el que quiera salvar su vida, el que quiera reservarse para sí su vida, dice el Señor, se la va a perder, la va a desperdiciar. Porque a lo mejor serás un cristiano y que has nacido de nuevo, pues si te la reservas para ti mismo, simplemente el tiempo pasa. Y simplemente vas a llegar un día con las manos vacías. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice Mateo, este mismo pasaje en Marcos y en Lucas, y por causa del Evangelio, por causa de mí y del Evangelio, dice Jesús, ese la va a encontrar, la va a salvar, la va a hallar. ¿Quieres saber algunas bendiciones de esta vida de servicio? La primera, dice Juan, que es una vida de gozo. Si yo nos vamos a Juan 15:11, dice Jesús, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Cuando Jesús está hablando esto de los pámpanos y de las vides y de los discípulos que permanecer en el Señor y cumplir esa misión, y hablando del fruto, que el Señor los escogió para llevar fruto, está hablando Jesús de estas analogías, dice, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuál es el gozo del Señor? La salvación de las almas allá afuera. Y que cuando el Señor está gozoso, porque un pecador se arrepiente, dice el Señor, ahí en Mateo, ese gozo el Señor lo va a traer a tu corazón. Es uno de los placeres más dulces de la vida cristiana. Una vida de gozo por estar cumpliendo la misión que el Señor tiene para ti. Mucho más, dice el Salmo 126, 5 al 6, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mejor tú como creyente y nacido de nuevo, mejor no has experimentado toda esta vida de gozo que el Señor tiene, porque estás más enfocado en tus asuntos que en los del Señor. Pero tenlo por seguro, que si tú pones en tu corazón las prioridades del Señor, como Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto va a ser añadido. El Señor va a traer este gozo del cual estamos hablando aquí. El beneficio de una vida de servicio es el gozo profundo que nadie te puede quitar. Y si tú has estado sirviendo al Señor, yo sé que lo has experimentado. Y que si has dejado de hacerlo, sientes ese vacío de algo me está faltando hacer. Entonces, no es que sea por obras, pero la obediencia siempre trae bendición y una de ellas es ese gozo. Otro beneficio, además del gozo que el Señor puede traer a tu vida, es que al estar enfocado en los asuntos del Rey, estás atento y Dios te guarda aún de los peligros de caer, de ciertas tentaciones, porque tu mente está enfocada en la tarea número 1. Entonces, si hay cristianos en su vida cristiana al iniciar, tropiezan o se apartan del Señor, es porque muchas veces no están enfocados en el servicio al Señor. Su tiempo está enfocado en otra cosa.
Entonces, el dar mi vida y dar mi tiempo para servir al Señor va a guardar tu vida de muchas cosas. Sea en lo pequeño o en lo mucho, si eres fiel en lo que el Señor te ha encomendado, Dios va a guardar tu vida, tu ministerio y tu testimonio. Porque vas a estar enfocado en la mayor importancia. No da lugar a la mente a andar divagando en cosas que puedan hacerte desviar. Otro beneficio muy importante es que el Señor te va a dar a ti y a mí un poder en la oración. No porque el poder sea mío, sino el poder es del Señor, pero dice en Juan 15:16, el que leímos, dice que nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él nos lo dé. Un beneficio para el creyente que lleva fruto es que como está alineada su voluntad, la voluntad del Señor a su voluntad propia, y está caminando en esos caminos que el Señor tiene, todo lo que pida el Padre en su nombre, el Señor está seguro, se lo va a conceder, porque es una voluntad alineada a los caminos del Señor. Entonces, no te sorprendas tú y el día de hoy si no tienes respuesta en tus oraciones o te falta poder al orar y no ves tantas respuestas como esperas. Porque si tu vida no es de obediencia y no es de llevar fruto, pues a lo mejor tu voluntad no está alineada al Señor, entonces no puedes esperar que todas tus oraciones esas se cumplan. Es una realidad. Porque el Señor esta promesa de la oración la hace a los que están llevando fruto, a los que están puestos para que vayan y lleven fruto y fruto que permanezca, para que esos, todo lo que pidan al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, Él se los pueda dar. Una voluntad alineada son respuestas en oración para el creyente que está entregado al Señor sirviendo. ¿Quieres más? Lo siguiente, podemos ver que es que vas a ser guardado de manera especial por el Señor. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da al pueblo de Israel mandamiento que no cortaran el árbol que llevaba fruto. Cuando ellos iban a la guerra y ocupaban hacer vallados, etcétera, con la madera, donde ellos iban a conquistar o iban a pelear la guerra, Dios les dijo que no cortaran los árboles que llevaban fruto. ¿Y todo eso qué tiene que ver? Dios habla como una analogía hacia el creyente. El creyente que lleva fruto es alguien especial para el Señor. Y el Señor lo dice en Juan 15, que el Señor lo va a limpiar para que lleve más fruto. Entonces, el pámpano que lleva fruto en él, el creyente que lleva fruto en él, va a ser limpiado para que lleve más. Entonces, estamos hablando de un cuidado especial que el Señor va a tener por ti. Porque dice el Señor que Él no es deudor de nadie. Él se acuerda del trabajo de amor que uno hace por Él. Pues tiene misericordia del obrero por el Señor. Otro beneficio, y el último del que te voy a hablar, es que tú vas a poder llegar un día. Si Dios te concede llegar a viejo, que Dios quiera que sí, o que lleguemos a la presencia del Señor, tú vas a poder llegar así, sin avergonzarte de nada. Sin nada que tengas que lamentar de decir, pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello. Ya cuando uno llega a lo mejor a una edad de viejo o grande, de nada sirve estarse lamentando por lo que no hice. Sobre todo cuando tuviste la oportunidad de hacer algo el día de hoy y simplemente dijiste que no. Pues el llamado para ti, del Señor para ti hoy es, ¿quieres llegar con el Señor con las manos vacías? Porque para empezar nadie sabe cuánto va a vivir. Entonces, así como Carlitos me le pega una enfermedad y queda el día de mañana, o así como el Señor me puede prestar tantos años de vida, la pregunta es, ¿con qué cuentas voy a llegar? Si el Señor te pidiera cuentas el día de hoy, pues ¿qué harías? Porque es donde está la parábola de aquel hombre que estaba ocupado en sus negocios, dice Jesús. Pero vino el Señor y hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Qué vas a hacer? Todos tus planes, tus anhelos y tus proyectos, ¿dónde quedó? Entonces no te estoy diciendo que no puedas hacer otro tipo de cosas o que no tengas tus proyectos, anhelos. Pero si no dedicas tu vida a la cosa de mayor importancia, que tiene repercusiones eternas en tu vida que has recibido a Cristo y en los demás allá afuera, va a ser algo de lo que te puedes lamentar. Porque vas a ver almas conocidas tuyas, amigos tuyos, familia tuya, que por tú no haber hecho nada, tú los vas a ver irse a la condenación. Y tú bien cruzado de brazos. No tienes compasión de ellos. No sé cuál sea el estado de tu vida el día de hoy. Pero estate seguro de una cosa. Que si tú en tu corazón determinas servir al Señor el día de hoy, Él se va a encargar de tus cosas cuando tú te encargues de las cosas
de Él y del servicio a Él. Dice Mateo 6:33, el que leímos ahorita, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de las que hemos estado hablando, son tus anhelos más profundos, van a ser añadidas. Porque dice Jesús, esas cosas las buscan los gentiles allá afuera. La gente del mundo eso busca. Primero sus necesidades, sus proyectos, sus anhelos, sí. Muchas veces ni siquiera los consiguen. Pero ocúpate de los caminos del Señor. No preocúpate, ocúpate de los caminos del Señor. Busca obedecer al Señor en lo que Él te pida. Y esas cosas de esta vida, con las cuales a lo mejor tú estés preocupado el día de hoy, o tengas un anhelo de cumplir, si están de acuerdo a la voluntad del Señor, tenlas por seguro, que el Señor te las va a añadir. Vienen por gracia, cuando tú estás enfocado en la mayor importancia. Bueno, tu pregunta podrá ser, bueno, está bien, ya me contestaste, ok. Pues, ¿cómo puedo empezar? Bueno, no tiene que ser nada tan complicado, ¿no? Las buenas noticias es, no tienes que hacerte monja ni monje, no tienes que hacer un ritual extraño, raparte la cabeza o algo así, irte a un lugar inhóspito, así como monja, meditar, ¿no? Hay algo tan sencillo con lo que tú puedes empezar el día de hoy. Y para eso, si quieres, vamos a ir a Marcos, capítulo 5, versículo 19. Porque aquí Jesús nos habla de la historia de este hombre. Marcos nos habla de este pasaje en el cual Jesús pasa por esta ciudad y salva y sana a este hombre que estaba endemoniado. ¿Ustedes recordarán la historia? Este hombre fue salvo y entendía lo que era estar perdido. Acaba de ser muy reciente el encuentro que él había tenido con el Señor. Entonces él entendió una cosa. He recibido mucho y Dios me salvó de la condenación donde estaba, de la perdición donde estaba. Y tengo que seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, vete al monasterio, hazte monje, haz algo extraño, ¿no? Versículo Marcos 5:19 dice, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Está complejo eso? ¿Es algo difícil? Vete a tu casa, a los tuyos. Seguir a Jesús empieza por el hogar, por tus familiares, por tus amigos, tus conocidos. El servicio comienza con cosas tan simples como platicarles y contarles lo que Dios ha hecho contigo. Yo sé que yo hablar por mí y a lo mejor ustedes, hemos visto a Dios en nuestras familias obrar muchas respuestas de oración. Hemos visto las maravillas que Dios hace a lo largo de nuestra larga o corta vida que hemos tenido. Te puedo contar muchas. Y simplemente el Señor me dice, cuéntalas. Tú me dirás, soy nuevo en Cristo, sí. ¿Pero qué tienes de Cristo? Tu conversión, lo que el Señor ha hecho en tu vida hasta el día de hoy. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La misericordia que tú recuerdas de parte del Señor es la que te mueve a contarle a otros que están en la misma condición respecto a tu Salvador. Es algo que no te avergüenza, es algo que no te da flojera, porque entiendes que la misma experiencia que tú tienes hoy, por estar en Cristo, que ya vimos que fue por gracia, alguien más la necesita hoy. Cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, en tu familia, en tu hogar, las cosas que has visto de Cristo y de la salvación tan grande que has recibido, de cómo te salvó de la condenación. Cuéntales. Así puedes empezar. No es nada complejo, ¿o sí? Lo siguiente que puedes hacer, tan sencillo, puedes empezar a entregar algunos folletos. Entregar un folleto no es nada complicado, amigo mío. Ya sé que a lo mejor llevas poco en Cristo, a lo mejor llevas un poco más y a lo mejor todavía no has practicado el servir, pero vamos a decirlo, tú puedes servir a Cristo entregando un folleto. Entonces, entregar folletos no es física cuántica, no es nada del otro mundo. Todo ya viene en el folletito. Claro, lee el folletito antes, ¿verdad? Estudia los versículos que vienen ahí, apréndelos, entiéndelos. Pero en realidad son los que tú has escuchado a lo mejor cuando el día que te compartieron de Cristo, ¿verdad? Entonces, puedes empezar contando tu experiencia y entregando algunos folletitos. Que la verdad son medios que el Señor usa para sembrar la palabra del Señor. A lo mejor la gente se los va a llevar y a lo mejor muchos van a querer y otros no, pero es una siembra que tú vas a hacer en el corazón de la gente. Entonces, el servicio al Señor, por eso te digo, no es algo que tiene que ser algo extraordinario en cierto sentido de que tiene que ser algo muy grande con el que empieces hoy. Cuenta tu historia, entrega algunos folletos y sobre todo,
Lo siguiente es, puedes orar. Porque aunque seas nuevo en Cristo, es algo que puedes hacer hoy. Oye, a lo mejor no conozco mucho de la Biblia y no puedo contestar muchas respuestas. Estamos bien, no pasa nada, pero puedes orar al Señor para que el Señor trabaje, que el Señor obre en esos amigos, familiares que necesitan de Cristo, que Dios prepare sus corazones para que cuando alguien les hable, ellos estén dispuestos a escuchar. Siempre puedes entregar un folleto, siempre puedes contar tu experiencia en Cristo, tu testimonio, y siempre puedes orar por tus seres queridos, tus amigos, etc. Dice en 1 Timoteo 2:1 que Dios exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Porque dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces el servicio y el obrar para el Señor empieza desde el orar, el testificar, el hablar a la gente de tu testimonio. Así es como uno inicia con esos tres, no quiero decir tres sencillos pasos, pero tres simples actividades que tú ya sabes que debes hacer, pero simplemente a veces negligimos o nos tardamos, le sacamos la vuelta, ¿no? Pero hoy mismo, sin hacer nada extraordinario, entre comillas, tú puedes empezar a hablar a la gente de Cristo y estar obrando y poner tus manos a la obra en esta misión. Pero claro, hay algo primordial que también tienes que hacer. Dice 2 Timoteo 2:21, que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor no puede usar instrumentos para algo santo si están en pecado. Entonces, así como en la cocina, tu mamá no cocina, o el de la casa, el mamá o el papá o la mamá, no cocina, o tú mismo cocinas, pues con los instrumentos sucios, con la palita sucia, el sartén sucio, pues está medio desagradable, ¿verdad? ¿No? Para que sea un instrumento útil, tiene que ser un instrumento limpio. Si quieres realmente ser útil al Señor de tu vida de aquí en adelante, confiesa esas cosas que tú sabes que tienes que abandonar y déjalas. Porque de nuevo, el Señor te ofrece un camino nuevo de cosas mejores. Además de orar, además de dar tu testimonio, tienes que arreglar en tu vida y que el Señor te dé la gracia de arreglar en tu vida esas cosas que te apartan de Él. Para luego, el consejo que Pablo le da a Timoteo, su discípulo. Tienes que ejercitarte para la piedad, tienes que entrenarte. Bueno, entonces uno empieza con cosas sencillas, pero va creciendo en el sentido que uno va yendo a la palabra, va yendo a la oración, va entendiendo la enseñanza. Prepárate para la tarea que viene adelante. No te quedes en el nivel 1 de que nomás le doy el folleto y ya no puedo responder algo más. Ánimo, estás muy joven para aprender, entender, y aunque tengas más edad, si tú vas a la Biblia y le pides al Señor que te enseñe, tú puedes ser muy útil al Señor el tiempo que Él te dé para servirle. Entonces, no tienes excusa. Pues implica una preparación que de aquí en adelante tienes que empezar a buscar. Tiene que haber mucha disciplina, sí. Porque tienes que ir a la Biblia y leer, sí. Tienes que orar, sí. Tienes que enseñarla, ok, la palabra, sí. Entonces, al prepararte, al ejercitarte, el cristiano va creciendo. Entonces, vas a ir pasar de solamente a lo mejor en el inicio dar tu testimonio, a después tú compartir esa misma palabra y ese mismo evangelio a los demás. Y estarás cumpliendo la labor donde sea que el Señor te ponga. Entonces, tenlo por seguro que si tú tomas esta decisión el día de hoy, el Señor va a hacer en tu vida el resto. Tú puedes considerarte en tu vida una persona, hombre o mujer débil o con ciertas dificultades, o soy muy tímido o lo que sea, pero el Señor eso no le interesa. Él más te pide una cosa el día de hoy. Dice Mateo 4:19. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. No te estoy diciendo, vete, tómate un curso. No, el Señor sobre la marcha te va a ir enseñando, vais a seguir creciendo en eso. Pero la primera determinación que en este caso tuvieron que tomar los apóstoles, como Pedro, tuvieron que tomar la determinación de levantarse de donde estaban para servir al Señor. El resto, el Señor va a ir haciendo en tu vida lo que sea necesario para que cumplas todo el propósito y todo ese camino de buenas obras que Él tenga para ti. Pero si no vienes en pos de Él, si no respondes al llamado, no hay nada que el Señor pueda hacer con tu vida. Porque no te eligió, no lo elegimos nosotros a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto, y fruto que permanezca. Y si esa es la vida que tú quieres de aquí en adelante,
Tú puedes hacerlo y empezar el día de hoy. No tienes que esperar el día de mañana. Y si te parece, podemos orar. Padre Celestial, Señor. Gracias, Padre, que un día tuviste misericordia de nosotros, Señor. Estábamos perdidos y extraviados, Señor. Estábamos sin esperanza, Señor, y un día tú tocaste la puerta de nuestro corazón, Señor. Sin merecerlo, Señor. Tú viniste a servirnos, Señor, y viniste a darnos una salvación tan grande, Señor. Tan grande, Señor, que no solamente nos salva a nosotros, Señor, sino aún a la gente que está a nuestro alrededor, Padre. Que en este mundo perdido y sin esperanza, Señor, tú un día tocaste nuestro corazón, Señor. Y eso es que así quieres que toquemos nosotros, por medio de tu palabra, Señor, la vida de los que están allá afuera, Señor. Perdóname, Padre, por las veces en las que he sido negligente, al no compartir tu palabra, Señor, al estar ocupado en otras cosas, Señor. Al vagar en mi mente, en mis planes, en mis ideas, Señor, y no enfocarme, Señor, en lo de mayor prioridad, Señor. A mí eso es mucho, Señor. Pero pues en esta tarde, Señor, encomiendo, Señor, mi vida a ti, Señor. Y te pido, Padre, que seas tú usando nuestras vidas, Señor, para servirte, Señor. Que nos des la oportunidad de estar obrando, Señor, en esta mies y en este trabajo que hay que hacer, Señor. Que aunque haya pocos obreros, Señor, que tú nos des la oportunidad de participar y ser de ese grupo, Señor. Porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, y por Él te entregamos nuestra vida. Por Jesucristo. Amén, Señor. Muchas Bueno, gracias.